Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la reciente reanudación del alto el fuego en Gaza. Vamos a usar varias fuentes para intentar entender una situación que es, bueno, francamente compleja. El objetivo, ver por qué esta pausa es tan frágil, el coste humano y, claro, todo el contexto geopolítico que hay detrás. Este anuncio llega justo después de unos bombardeos muy intensos que dejaron más de 100 muertos. Y no es la primera vez, parece casi un patrón recurrente. Vamos a intentar desgranar qué hay detrás de todo esto. Exacto, es fundamental empezar por ahí. A ver, el alto el fuego anterior se rompió hace apenas 2 semanas. Fue por una disputa, creo recordar, sobre la entrega de cuerpos de rehenes. Y esto ya nos indica algo importante, ¿no? Que estas treguas, que se negocian bajo una presión militar tremenda, pues a menudo funcionan más como, digamos, pausas tácticas que como pasos reales hacia una paz duradera. Hablando de esa presión militar, justo antes de este último alto el fuego, los bombardeos fueron muy fuertes. Hubo un ataque concreto en Beit Lahia, con muchísimas víctimas, decenas de muertos. Hamás lo calificó de flagrante violación. Israel, por su parte, habló de atacar objetivos terroristas. ¿Cómo se interpreta esto, el impacto real? Pues aquí es donde las cifras nos obligan a mirar más de cerca. Son muy reveladoras. El 51,4% de los muertos que se han podido identificar son mujeres y niños. Es más de la mitad. Y UNICEF dio un dato terrible. Tras romperse la tregua anterior, murieron o resultaron heridos más de 100 menores cada día, de media. Claro, estos datos plantean preguntas muy serias sobre la proporcionalidad. O sea, si el daño a civiles es excesivo comparado con la ventaja militar que se busca. Y sobre la distinción, claro, la obligación de diferenciar siempre entre combatientes y civiles en cualquier ataque. Son cifras devastadoras, ¿sí? Y se suman a una crisis humanitaria que ya era crónica, ¿verdad? Exacto. Las fuentes señalan un aumento, alarmante de la malnutrición infantil aguda. Llegó al 13,5% en agosto, venía del 8,3% en julio, y la forma más grave, la que es letal, la malnutrición aguda grave, alcanzó un 23%. Es tremendo. En el norte de Gaza, 1 de cada 3 niños menores de 2 años la sufre. Es que es estremecedor. Y si conectamos esto con lo que pasa sobre el terreno, pues vemos un vínculo muy directo con el bloqueo de la ayuda humanitaria. La ONU registró el cierre más largo de entrada de suministros básicos que se recuerda. Esto obligó, por ejemplo, a cerrar panaderías del Programa Mundial de Alimentos. ¿Panaderías? Sí. Y centros de tratamiento nutricional también. Human Rights Watch ha llegado a usar un lenguaje muy fuerte, calificando la restricción deliberada de agua como posible acto de genocidio. Parece una estrategia que va más allá de lo puramente militar, que golpea las condiciones básicas de supervivencia de la gente. Y si pasamos al plano diplomático, la cosa parece haberse complicado muchísimo más. Qatar y Egipto eran los mediadores clave, ¿no? Los que intentaban poner paz. Sí, eran ellos. Pero un hecho sin precedentes lo cambió todo. Un bombardeo israelí contra una delegación de Hamás en Doha. En la capital de Qatar. Sí. Netanyahu lo justificó, comparándolo con la persecución de Al-Qaeda por parte de Estados Unidos, e incluso amenazó a otros países que pudieran albergar a Hamás. La reacción de Qatar fue, contundente. Lo llamó directamente terrorismo de Estado y acusó a Netanyahu de obstruir la paz y, literalmente, de hacernos perder el tiempo. Vaya. Esto, claro, dinamita la confianza, debilita enormemente cualquier vía diplomática para liberar rehenes o buscar acuerdos más estables. Fíjate que hasta Emiratos Árabes Unidos, que había normalizado relaciones, condenó el ataque. Un golpe directo a la mediación, está claro, con consecuencias muy serias. Y esto encaja, según dicen las fuentes, en un panorama regional mucho más amplio, ¿no es así? Así parece. Las fuentes sugieren que lo que pasa en Gaza es en realidad un frente más en una lucha mayor, una lucha por la hegemonía regional, o sea, por el dominio en la zona, entre Israel e Irán. Una lucha que se intensificó mucho tras la guerra directa de junio de 2025. Ah, claro. Israel ha estado golpeando lo que llaman el eje de resistencia iraní. Hezbollah en Líbano, objetivos en Siria. Una fuente describe esta estrategia israelí como de hiperagresividad y señala algo interesante. Dice que ha cambiado la percepción en la región. Israel, que antes algunos veían como un factor de estabilidad, ahora es percibido por muchos como el principal desestabilizador. Curioso cambio de percepción.
Sí, y esto ha llevado a países como Arabia Saudí a frenar en seco cualquier plan de normalización con Israel. Entendido. Entonces, resumiendo un poco, este nuevo alto el fuego nace en un contexto de fragilidad extrema. La crisis humanitaria, sobre todo la malnutrición infantil que mencionabas, es una herida abierta que no se cierra. No, no se cierra. Y el ataque en Doha ha dejado la mediación, pues muy tocada. Exacto. Y toda esa dinámica regional que comentábamos refuerza la idea de que estas pausas son más bien tácticas, dentro de un conflicto mucho mayor. Una estabilidad duradera, como insisten Egipto y Qatar, los mediadores, Pues exigiría abordar las causas profundas, incluyendo, claro, la cuestión fundamental de un Estado palestino. Y cerramos con una reflexión que parece inevitable, ¿no? Después de un ataque directo a un país mediador en su propio territorio, ¿cómo se puede siquiera empezar a reconstruir la confianza mínima? Esa confianza que es necesaria para cualquier diplomacia efectiva. Una diplomacia que pueda aliviar el sufrimiento y, sobre todo, abrir una vía hacia una solución real y duradera. Algo en lo que pensar, sin duda. ¿Quieres estar siempre un paso adelante con las noticias? Suscríbete y comparte este video.